Hola, bienvenidos a este primer podcast sobre el siguiente libro. Es la- Las lecturas del Quijote de la autora colombiana Alejandra Jaramillo Morales. Esta autora, que es bastante reconocida en el mundo de los escritores en Colombia, es una profesora de la Universidad Nacional. Ha escrito varios libros y el de este año pues fue Las lectoras del Quijote, donde habla mucho de cómo dos mujeres se embarcan en una aventura en la época de la antigua Colombia. Esa antigua Colombia que para mí no está olvidada. Pero bueno, más allá de ver la portada, se ve mucho, yo veo mucha información. Con solo leer el título, tú ya sabes que la lectora es del Quijote. Cuando hablamos del Quijote, hablamos del famosísimo Quijote de la Mancha. Ese personaje que se dejó llevar por la fantasía de esas novelas épicas de la antigua Grecia. Para mí, siento que es uno de los mejores libros que yo haya leído porque también retrata mucho un sufrimiento. Para mí retrata el sufrimiento de Suárica, de cómo es estar afligido por la incertidumbre de la falta de identidad como persona. Ahorita mismo yo siento que eso también me falta mucho y siento que también mi nombre es Jason, yo como colombiano, no sé si de verdad soy colombiano. Esa falta de identidad o esa identidad que me brindó mi familia y mis antepasados desde hace 500 años comparado al milenio que estuvieron mis anteriores antepasados, está perdido. Esa identidad está muy perdida. Bueno, yo por ejemplo, yo soy de Sogamoso. Para los lectores que los perdón, se me fue la palabra. Para los oyentes de este podcast, yo soy de Sogamoso. Sogamoso es una ciudad que antes se llamaba Sogamoso y era por un jefe cacique, y la región es de Sogamuxe, una región que para los muiscas era la región de la provincia del espiritismo, de su religión. Ahí estaban los templos. De hecho, Sogamoso es llamado el templo de la ciudad del sol y del acero. El sol es lo que representa más allá de la mitología muisca, que también se ve muy reflejada en este libro, porque también habla mucho de cómo ella también trata de guiar todas sus energías por esos dioses que la instruyeron en su vida, en su infancia como indígena. Pero en sí yo siento que hay mucho de qué hablar sobre este libro. Yo siento que para mí la identidad como colombiano es válida, pero porque básicamente para mí hay una cosa muy importante que quiero decirles a todos mis oyentes, que es la forma en la que yo veo el mundo en el sentido de la identidad es válida porque yo sí soy colombiano, pero a la final no siento que como colombiano yo fui traído de los españoles, de los africanos, de los moros, de los latinos, de la antigua Roma, ese cruce, pero me falta la otra mitad de mi árbol genealógico, que la verdad casi la gente no conoce esa parte de su identidad. Palabras que en sí, por ejemplo, los municipios
de aquí de la provincia andina, algunos municipios, Ipaquirá, Chía, la gente no sabe por qué se llaman Chía. Esa falta de identidad, de verdad, de estar un poquito más acogida por el pueblo colombiano, porque nosotros somos muiscas más que españoles. Nosotros somos más muiscas que africanos. Nosotros tenemos más esa identidad porque nosotros pertenecemos a esta tierra, y esta tierra desde hace varios siglos ha sido más muisca tradicionalmente. Se ha visto una fusión, pero también se tiene que tener muy en cuenta que ese tipo de fusiones tienen que respetar tanto como respetar ambas partes. Pero bueno, en el primer capítulo miramos algo muy parecido, que es el sufrimiento de Sónica. Sónica lo dice mucho. Yo me imagino mucho en esa época, porque fue alrededor del siglo XVII, principios del siglo XVII, cómo ella sufre ese proceso, ese cambio de identidad. No sé si mis oyentes conozcan algunos conceptos como colonialismo, evangelización. Espero los tengan muy conscientes, porque obviamente más allá de la conquista española tenemos que tener en cuenta de que también una forma de poderío para la corona española era también imponer sus reglas y también sus creencias, porque esa también era una forma de poder. Y Sónica vivió en carne propia cómo están imponiendo sus métodos de evangelización. Vio cómo estaba cambiando todo de la noche a la mañana, un proceso bastante duro para su familia, para sus allegados. Y pues bueno, también vemos la otra cara de la moneda, cosa que también vemos como Inés, una española de talante, de la burguesía, por así decirlo, también se embarca también en una aventura con ella que las une más allá de esa brecha que hay por dos mundos paralelos. Se unen por la lectura, por el amor y por las ganas de vivir. Para mí son esos tres factores claves. Y pues hablando pues obviamente del Quijote, un libro que es casi revolucionario para esa época, por no decir que casi fue muy censurado al principio por la Inquisición, por la religión de esa época que era la que mandaba en todo ese hemisferio, ¿sí? Entonces, para todos los oyentes también tienen que tener muy en cuenta que obviamente este libro marca muchas cosas, más allá de un loquito que estaba tratando de ver que que se encariñaba con leyendo novelas épicas y que se vuelve loco. Pero más allá de eso, quiero recalcar esto y que creo que lo sepan mis oyentes. Yo tengo una visión diferente a lo que es el Quijote. Y yo no sé si ellas también vean eso, porque obviamente el Quijote para mí es esa persona que deja la monotonía atrás y deja su vida aburrida, que la vuelve algo en concreto, la vuelve un punto fijo, la enmarca para que su vida tenga valor, validez y un significado. Más allá de un loquito que está, perdón la palabra loquito, obviamente no era un loquito, para mí no era un loquito, era una persona que estaba muy cuerda en sí. Claro, yo siento que era una persona que se dejaba de estar más allá de todo su entorno y se alejaba y tenía un propio camino, un camino más maduro que los demás. Yo sé que es difícil de entender, pero en sí hagan de cuenta que es como tú no haces lo mismo que todos los demás,
porque tal vez todos los demás estén haciendo las cosas mal, estén haciendo las cosas como no deben serlas, están haciendo cosas que son mediocres y que todo el mundo puede hacer. Y yo creo que ellas ven eso, esa epicidad de darle como un motivo y un talante a su vida para poder moverse. No sé qué ustedes qué opinan. Obviamente hay muchas intrigas en este libro, porque pues inexorablemente del Quijote también hablamos de la época que se vivía ahí. Obviamente cuando hablamos también el libro resalta muchas partes de la cultura española y también resalta de una manera bastante puntual la cultura muisca, esa cultura que no tenemos muy conceptualizada actualmente y que debería ser muy, muy abrazada por el pueblo colombiano, porque es la verdad es parte de nosotros. Pero bueno, más allá de continuando con esto, hablamos de que el libro trata muchos temas, mucha mitología muisca, la enmarca muy bien, toma muy buenos conceptos, ciudades, lugares, detalla muy bien cómo funcionaba el mundo en ese entonces y da el verdadero significado a las cosas de lo que fue Chía, de lo que fue de lo que era la Europa de ese tiempo, lo que eran las ciudades desde ese entonces y en lo que se fueron transformando poco a poco. También los dioses, las deidades que ella también tenía en su mente, cómo las fue, bueno, perdón, se me fue el hilo, cómo las fue, bueno, acá más allá de cómo las fue, cómo nos las mostraban. Y pues bueno, yo digo que sería solo eso. Obviamente al principio, yo sé que para todos, más que todo porque yo sé que mis compañeros también se confunden mucho por leer este tipo de está grande, perdón. Este tipo de libros al principio obviamente se torna muy complejo el hecho de leer el primer capítulo, ya esa introducción sobre Suánica, saber qué es Suánica y esos conceptos que son tan complejos para nosotros, que no marcamos bien, esos recursos metafóricos que también utilizan, que nos hacen pensar como que bueno, ¿dónde estoy? Me acabo de perder. Y muchas pausas lectoras. Yo lo recomiendo, ya verdad, como consejo personal recomiendo mucho que traten de volver a leerlo todo, que vayan atrás, que investiguen sobre la cultura muisca, que sepan de verdad, porque les va a ayudar mucho, les va a generar un valor de identidad, es muy chévere, la verdad, más allá de esa curiosidad que toca. Ese es un recurso de lector muy importante para leer este libro, que es la curiosidad, el interés por el libro. Yo digo que eso es bastante importante. Y pues bueno, ya para terminar este maravilloso podcast, hablamos de que pues Alejandra Jaramillo la verdad se la bancó con este libro, porque obviamente, bueno, qué pena el libro, no lo he mostrado bien. Aquí está el libro. Yo no sé si se alcanza a ver. Yo sé que es un podcast, pero de todos modos estoy grabando porque tengo que subirlo a una plataforma de stream. No sé si alcanzan a ver, pero mi perro pues se comió la portada. De tanto le gustó el libro que se lo comió. Y pues bueno, hablando de esa conquista agresiva y traumática, hablamos también de cómo se dejan atrás esas diferencias y se ve como una indígena y una muchacha de la nobleza se juntan y son esos dos mundos que son muy distintos, que tú decías que los españoles siempre sublevaban a los indígenas, eso es cierto, pero también está esa cara a la moneda, eso es lo que la hace imparcial para mí. Y pues ya,
yo creo que sería solo eso por ahora. Por ahora estaría terminando este podcast. No sé cuánto llevo grabando, no me dice, pero bueno, espero les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle like y todo eso. Y por favor leer mucho la cultura colombiana, de verdad que ayuda bastante. ¿Listo? Entonces un abrazo, muy amables, gracias por escucharme. Mi nombre es Jason Sierra y finalizamos podcast.